Hablemos de inteligencia artificial. Es que es una de las fuerzas más potentes y transformadoras de nuestro tiempo, ¿no? Está por todas partes, está cambiando nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, en fin, de vivir. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué hay realmente detrás de todo esto? Venga, vamos a verlo. Seguro que esta frase nos suena a todos. La oímos sin parar, casi como un eslogan: la IA ha venido para quedarse. Se nos presenta como si fuera algo inevitable, una especie de fuerza de la naturaleza, que sin más ha aparecido en nuestras vidas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, la tecnología no cae del cielo, ¿verdad? No es algo natural, es una creación humana. Y claro, eso nos obliga a hacernos las preguntas del millón. ¿Quién está construyendo esta máquina? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, ¿a quién beneficia realmente? Pues para responder a todo esto vamos a apoyarnos en un documento que es clave, el informe Los engranajes de la máquina, poder y desigualdades en la inteligencia artificial. Ojo que es un trabajo coral, coordinado por Oxfam, Intermon y escrito por un montón de expertos y expertas que han investigado el tema a fondo. Venga, pues vamos a empezar por la que es quizá la pieza clave de todo este rompecabezas, el poder. Porque para entender la IA, lo primero que hay que entender es quién la controla y cómo esa concentración de poder está creando un mundo cada vez más desigual. A ver, la cosa es compleja, pero si lo simplificamos mucho, la realidad es esta. Un puñadito de empresas gigantes, las Big Tech de toda la vida, tienen el control casi total de los tres pilares de la IA. Ellas controlan los datos masivos, que son la gasolina de los algoritmos, controlan los estándares técnicos, que básicamente deciden cómo funciona todo, y controlan la infraestructura física, o sea, los servidores y los cables que lo hacen posible. Y claro, este control crea lo que el informe llama extractivismo de datos. Ojo al nombre porque tiene miga. La lógica es muy parecida a la de la época colonial, si lo pensamos. Antes se extraían materias primas de unos países para enriquecer a otros. Pues hoy se extraen datos y se usa mano de obra barata del sur global para alimentar una industria cuyo valor y beneficios se quedan casi enteritos en el norte global. Y si miramos los números, bueno, el desequilibrio es que es brutal. Fijaos en este gráfico, es tremendo. Mientras que Estados Unidos se lleva el 60% de la inversión en nuevas empresas de IA, toda América Latina no llega ni al 1%. Los datos hablan por sí solos. El poder, la innovación y la pasta están muy concentrados en un solo sitio. Vale, ya tenemos claro quién tiene el poder. Pero, ¿qué hace falta para que toda esta maquinaria funcione? Porque, ojo, detrás de esa imagen tan limpia, tan etérea de la IA, se esconden unos costes muy reales que normalmente no vemos. Y esta frase de Ana Valdivia, una de las autoras del informe, lo resume a la perfección. Es que es una idea potentísima. No es una nube, sino una nave industrial. Dinamita por completo esa idea que tenemos de la nube. Nos obliga a pensar en la IA como lo que de verdad es, una infraestructura industrial gigantesca. Claro, el mito es que todo es intangible, limpio, pero la realidad es muy física, es brutal. Estamos hablando de centros de datos gigantescos, que consumen una barbaridad de energía y de agua, y de una demanda sin fin de minerales que hay que sacar de la tierra para fabricar todo el hardware. La huella medioambiental es enorme. Y además del coste para el planeta, está el coste humano, que es tremendo también. Para que la IA funcione hace falta un verdadero ejército de personas haciendo el trabajo sucio. Pensemos en los moderadores de contenido, gente que se pasa el día viendo lo peor de Internet y sufre traumas reales. O en los trabajadores de plataformas controlados por algoritmos que nadie entiende. O en miles de personas en el sur global que etiquetan datos sin parar por sueldos de miseria. Ok, ya hemos visto quién tiene el poder y qué cuesta mantener la máquina. Ahora toca ver qué sale de ella, cómo nos afecta a la sociedad. Y aquí es donde el informe saca a la luz una de las consecuencias más, pero que más preocupantes, cómo la IA puede acabar reforzando la discriminación. Y es que esta es la clave de todo, ¿eh? La IA no es neutral. No es una herramienta objetiva y punto. Aprende de los datos con los que la alimentamos, y esos datos vienen de nuestro mundo, un mundo que ya está cargado de prejuicios y desigualdades. Así que, en vez de solucionar esas injusticias, muchas veces la IA lo que hace es aprenderlas, convertirlas en código y encima amplificarlas a lo bestia. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos un algoritmo que decide quién recibe ayudas sociales. Si lo entrenamos con datos antiguos, donde ciertos colectivos ya estaban más vigilados, pues el algoritmo aprende a asociar a esa gente con el fraude. ¿Qué pasa? Que empieza a señalarlos injustamente, se les investiga más y eso genera más datos que refuerzan el prejuicio inicial. Es un círculo vicioso que se alimenta solo. Y claro,
Esto no pasa solo con las ayudas sociales, ni mucho menos. Lo vemos en sistemas de reconocimiento facial que fallan más con personas que no son blancas, en modelos de lenguaje que ignoran lenguas minoritarias, borrando culturas enteras del mapa digital, y hasta en el ejército, donde ya se usan algoritmos para identificar personas como objetivos. Las consecuencias pueden ser letales. La verdad es que, con todo esto sobre la mesa, es normal sentirse un poco abrumado, ¿no? Pero lo bueno es que el informe no se queda solo en la crítica, que eso es importante. También se hace una pregunta fundamental. ¿Esto tiene que ser así por narices o podemos construir algo diferente? Y la respuesta que nos dan es que sí, que por supuesto que otro modelo es posible. Los expertos proponen un cambio total de rumbo. Imaginemos por un momento una IA donde los algoritmos sean transparentes y podamos entender por qué deciden lo que deciden, donde haya leyes fuertes que pongan los derechos de las personas por delante del beneficio, donde la gente normal y corriente participe en el diseño de estas tecnologías y donde se apueste por modelos más pequeños, más locales, más sostenibles, en vez de esta locura por ser el más grande. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, es que el futuro de la IA no está escrito en piedra. No es algo inevitable. Es una serie de decisiones que estamos tomando ahora, hoy. La pregunta no es si queremos IA o no. La pregunta es qué tipo de IA queremos y para qué tipo de sociedad. ¿Qué máquina elegimos construir? Y precisamente esa idea, esa elección sobre qué futuro construir, nos lleva a pensar en cómo podemos mejorar en todos los sentidos. Y justo esa es la inspiración que hay detrás de Un libro nuevo que es fascinante. De hecho, todo este análisis ha servido de inspiración para La revolución de la empatía, del biólogo Dimitri de France. Mirad, es el regalo perfecto para esa gente que queremos y que, como nosotros ahora, le da vueltas a cómo cuidar mejor el planeta. Se puede conseguir en el enlace de la descripción o en las principales librerías. ¡Hasta la próxima!